pudiéramos asimilar. Como primer paso necesitamos nosotros cambiar de pensamiento, cambiar de paradigma. O lo otro, lo que le llaman los abuelos. Ellos le llaman como cámbiate de máscara y ponte otra máscara. ¿Ah? Ellos le llaman de esa manera. Desde su perspectiva, pues para ellos es Ish, ¿no? La parte del Ishli, la parte como máscara y Shayak, como parte de tu rostro, o Ishayak, tu cara, tu rostro de madera. Hay una ceremonia que se realiza precisamente en el mes de marzo, en donde todos los abuelitos se hace un convivio, pero cada uno de ellos, cada uno de nosotros también ahí lo tenemos una máscara tallada en madera, en la que pues tú llegas a la ceremonia con tu máscara, ¿no? O sea, no, sí, tú reconoces el cuerpo, todo eso, pero no tienes por qué mencionar el nombre. ¿Por qué se habla de esa ceremonia de una comunión sin prejuicios, sin, sin que estemos juzgando a los demás, sin que nosotros podamos cohibirnos en expresar realmente lo que sentimos, ¿no? Por eso los abuelitos le llaman como ponerte tu otra máscara, ponerte la máscara en el que tú puedes trabajar, en el que tú te puedes expresar sin que te juzguen, sin que te digan, oye, mira el hermanito fulano de tal, el abuelito, hablo de esta temática muy abierta. Lo principalmente que a veces llegamos a considerar como tabú la parte sexual, ¿no? Entonces es esa parte que yo necesito, me pudieran ustedes también entender y comprender por qué es necesario presentarlo. Bueno, porque a partir de esto, a partir de esto que nosotros veamos con otra óptica, con otra, con otro concepto, con cambio de paradigma, podremos entender esta situación. Esta página de Borgia, precisamente están los cuatro aires y un aire que es mucho más elevado. La clase pasada hablábamos del aire amarillo. Aquí está, miren, él es y Caustic o Caustic. Aquí está, miren. Ahí no. Permíteme. Esta es la primera página. Este es el aire amarillo. Como ustedes pueden ver, este aire amarillo, encontramos a Tlaloc, todos son Tlaloc, pero a Tlaloc vestido de color amarillo, ¿sí? Ahí está Tlaloc vestido de color amarillo. Y el maíz que se ofrenda para este Tlaloc, para el Yeyecacústico y también el A, Yeyecacústic, aquí también se le agrega una A para referirnos al agua fertilizadora con aire amarillo, ¿sí? Si se dan cuenta, este tlaloque está expulsando este maíz amarillo, a la vez de que lo está expulsando, pero también le está absorbiendo su energía amarilla. Aquí el Tlaloc, todos están viendo hacia arriba, pero la energía es amarilla, es el conocimiento, ¿no? El aire amarillo viene del aire del sol. ¿Se acuerda que en la clase pasada de esta temática hablábamos de
Cuando nacen, decimos, cuando nacen los venados. ¿No se acuerdan? Decimos, es que está lloviendo y está saliendo el sol, están naciendo los venaditos y los conejitos, ¿sí? Y decíamos que íbamos a hacer una ceremonia de fertilización de conocimiento. El venado es perceptivo y por lo tanto nosotros estaríamos trabajando la parte perceptiva, hermanitas, hermanitos. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Que cada vez que nosotros tuviéramos la oportunidad de este fenómeno, de esta bendición, de este tiempo, espacio, saliéramos también y disfrutar de esa lluvia, que esa fertilidad del masat, del mamasatsi y el del conejito nos fertilice, porque dice, tlacati nace, tlacati tuchme, o tlacati masame. Es la expresión que llegamos a encontrar de nuestros abuelos. Es una expresión metafórica, ¿por qué? Porque precisamente, como les digo, este personaje está absorbiendo la energía, pero está enviando la energía. Es una comunicación de energía. Al igual que él, en esta parte de abajo, si se dan cuenta, encontramos precisamente a estas energías, ¿no? A estas energías, a este Tlaloc, y si se dan cuenta, ahí está, va dejando esa agua, esa fertilidad con los rayos del sol. Vean, aquí están, son los rayos del sol. Es la energía solar. Si nosotros observamos en los Amoshli estos rayos solares, acuérdense que están en este Chimali, en este círculo, y ahí está Tonatiuhtli. Entonces, si se acuerdan también ustedes, les decía en la clase pasada, Tonalmeyot. ¿Qué es Tonalmeyot? Es ese rayo de luz, ¿sí? Ese es lo que nos presenta y van a decir, bueno, ¿y cómo sabes que es el del tonal, que es el cielo diurno? Pues miren, aquí está. Este es el solecito, es el sol, es el aire amarillo, es el aire de día. Es un fertilizador del conocimiento. Recuerden que fertilizar no es tan solo, saber fertilizar. Sí, yo soy el saloque, yo soy el que da agua. No, hermanito, va mucho más allá esta parte del trabajo que nos toca hacer. Es algo muy integral. ¿Por qué? Porque realmente vamos a encontrarnos nosotros como fertilizadores. Recuerden que dijimos que vamos a ser fertilizadores del conocimiento. Tal vez ustedes en su biblioteca digital tienen libros y ya los han leído y dicen, este libro está como para deleitarse en la lectura. ¿Se acuerda? Les decía, compartan los libros, los que tengan. No, pues es que yo tengo tal libro, pues compártelo, alguien le puede servir, lo puede usar, ¿sí? Ahora bien, hermanito, en este conocimiento, en este conocimiento de ser fertilizadores, nosotros estaremos, miren, de justo esto lo que yo les decía, miren, vean, de la mano, si nosotros nos ponemos en su posición del Saloxi, en su mano derecha, maneja un tipo de bastón en su mano derecha. Y dentro de esta mano derecha lleva si se dan cuenta, lleva ¿qué? Un matepuzle. ¿Qué es matepuzle? Un hacha.
Recuerden que el hacha, como hablábamos en la clase de ayer, esa hacha es el de la justicia. Tú como fertilizador vas a darle con justicia lo que merece cada uno de los que te rodean. Debes de ser justo, dando con justicia, pero no de la justicia de los demás, sino lo que emana de nosotros. Esta justicia también, bueno, dice que no se ve cuando señalo, permíteme, entonces déjeme quitarle. Ándale. A ver, bien, a lo mejor es esto, porque pues, miren, aquí en esta mano, esta es la mano derecha. Aquí está el bastón que diga el hacha. Y esta hacha no es color rojo, es de color amarillo. Ah, tenemos aquí en esta otra mano, tiene esta hacha, que no lo está portando hacia arriba, sino que hacia abajo. ¿Sí? Porque claro, él está arriba, la lluvia está arriba. Ajá. Entonces, y en esta parte es lo que yo les decía, en esta parte, miren, está, como ustedes pueden ver, está en su parte sexual, que está emanando esta lluvia. Ujú. Y es esta parte delicada que a veces les decía yo para poderles compartir. Ojo, aquí nos dice que ser fertilizador puedes dar tú con la mano esa fertilidad como lo está trabajando Tlaloc, ¿sí? Es ese trabajo luminoso que tú das, es el conocimiento que tú das, es el afecto que tú das, es la fraternalidad con la que tú abrazas. ¿Quién? A ti mismo, a tu conocimiento, a tu ser, a tus emociones, a las emociones de tu estómago, de tu hígado, de tus pulmones, de tu cerebro, de tu parte sexual, ¿sí? Les decía yo, Tlaloc no es Dios de la lluvia, porque para nosotros no existen esos dioses. Es una energía natural que precisamente llega como ese esperma que fertiliza, que está, el óvulo es la semillita que está dentro de nuestra madrecita tierra, que se moja, brota y da vida. Y por eso está él, el Tlaloc, ¿sí? El Yeyecacustic, Tlaloc Custic, que se relaciona con el aire, con el agua, con la fertilidad, está enviando desde su parte sexual esa lluvia. Por eso dice que es el fertilizador, ¿sí? Ay, pero ¿por qué las hachas de la justicia? No, él es justo, él es justo. A todo esto que implica ser justo. Si decimos que no vamos a juzgar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo que es justo con los demás? ¿Cómo puedo saber yo? Recuerde, nosotros debemos de merecer lo que se nos da. ¿Cómo? Nos debemos de ganar eso que se nos da. Debemos de corresponder eso que se nos da. Ya, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aquí, mira, está, mire. Este es una mazorca roja, ¿no? Este es una mazorquita amarilla también, una mazorca blanca, ¿sí? Y aquí en este mismo, si se dan cuenta, están los tlaloques. Aquí está un tlaloque, un tlaloque, ¿sí? Son 4 tlaloques, si se dan cuenta. Son 4 tlaloques que están cerca, dando la energía.
¿Y quiénes son los tlaloques? Son los trabajadores. Son los que van fertilizando en todo ese espacio, en todo ese ámbito. Este conocimiento se refleja en el día, pero también parte de la noche, así como nos lo muestra. Aquí está en forma dual. Pero en sí la energía amarilla se refiere a eso. Bueno, eso fue de la clase pasada. La clase de hoy nos corresponde con Yeye Kakaputstik. A Yeye Kaya o Yeye Kayayautik. A Yeye Kayayau. O sea, aquí vamos a agregar a. Cuando le agregamos a, está hablando de agua. El agua que fertiliza. Pero, ojo, pero esta agua que están en las nubecitas hermosas no se mueven por sí solos. ¿Quién los mueve? El aire, el viento. Les decía yo, para crear toda esta fertilidad, ¿qué necesitamos? Chalchuitlicue. ¿Quién más? El sol. El sol, yo le decía en una clase, sí, les dije en una clase, que cuando el sol está bien fuerte, casi te quema. ¿No? Dicen los dos abuelitos, me decía mi mamá, Neshchichinoa. ¿Qué es chichinoa? Me quema, me evapora, ¿no? Entonces esa luz llega muy fuerte. ¿Por qué? Dice mi mamá, me decía, dice, es que ahora sí va a llover, mijito. ¿Y usted cómo sabe? Tonali, nuestro gran padre Sol está calentando la agüita. Cuando lo calienta se evapora. Está en la montañita, se carga de la humedad. Y va a llover porque va a llover. Entonces, el sol se encarga de evaporar el, el agua. Lo hace en forma gaseosa. La humedad de la montaña, aquí en de Tepeyolo, con sus arbolitos, le cargan de esa agua, más de esa humedad. El viento viene, lo lleva y empieza a llover. Por eso no podemos hablar solamente de la lluvia, del agua que viene de arriba de Tlaloc. No, no, porque él por sí solo no trabaja, trabaja con muchos. Y si nosotros queremos trabajar estas energías, necesitamos saber cómo funciona eso. Necesitamos ser, acuérdense, agradecidos, como decía, con todo lo que nos ayuda. Explicado todo esto, si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos a Tlaloc, ¿no? Sí, Tlapoyahualtenognetsin. Aquí tenemos a Tlaloc, pero es Tlaloc Yayautic, Ayeyeca Yayautic. Si ustedes se dan cuenta, aquí está, mire, esta es la noche. Van a decir, bueno, nomás te ubicas en eso, que es la noche, ¿no? Aquí está, aquí nos lo muestra, hermanitos. Aquí nos lo muestra. No es que yo me lo esté inventando. Recuerden que vamos a leer a Mosh y es lo que estamos haciendo. Esta es la noche. Estas son algunas estrellas, algunos cuerpos celestes en el universo. Además de esto, al mismo tiempo encontramos a Tlaloc, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, en el de noche ya no porta ese bastón que tenía aquí, vean. En la noche él porta otro tipo de bastón, en la noche. Es un tipo, si se dan cuenta ustedes, chequenlo. Este bastoncito es un tipo serpiente. Y ya en este que está aquí, está ataviado también con la cabeza de un tlalo. ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de un bastón que estaba yo elaborando? Le decía yo, lo estaba haciendo como réplica de ese bastón que utiliza el abuelito que precisamente trabaja con la lluvia.
Por eso es que la parte de arriba tiene la cabeza de Tlaloc y en la parte inferior tiene la cabecita de Coatl. Ajá. Tiene un simbolismo de qué? De que Tlaloc está arriba y y el Coatl, pues es a nuestra madrecita tierra, y en medio de ese bastoncito es donde nosotros lo agarramos con esta mano, que nosotros nos convertimos como el medio, como el intercesor para poder tratar de no controlar, porque no lo vamos a poder controlar, no, sino que saber entender estos procesos y en un determinado momento que ellos no lo concedan de acuerdo a nuestro mérito, las energías, que podamos pedir la lluvia para fertilizar la tierra. Pero no es para que nosotros estemos enalteciéndonos, vean, por mí llovió, por mí llovió, no. Nosotros vamos a trabajar en esa humildad, inclusive si se pudiera en ¿cómo le podríamos decir? En ese secreto, o sea, lo que yo les decía, sin ambición de ganar, sin miedo de perder, ¿no? Aunque no nos den reconocimiento, sabedores de que nosotros estamos trabajando la fertilidad. Pero también recuerden que nosotros seríamos los que fertilicemos las mentes, los corazones, el espíritu de los que nos rodean. Y justo esto, hermanitos, el Yeyekacaputztic, justo esto es lo que nos dice, que en la noche, la lluvia de la noche, al igual fertiliza, vean, fertiliza a todo esto. Recuerden que las mazorquitas, las mazorcas, son el sustento, ahí está el maicito. Una mazorca es nuestro cuerpo, ¿se acuerdan que hablábamos de Sentet? Cuando hablábamos de los números, ¿no? De Sentli, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una mazorca, porque está formado por varios granitos de maíz. Esos granitos de maíz pues son nuestras células, son nuestros órganos, son nuestros aparatos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y por eso es que si ustedes ven aquí, vea, están, están precisamente los 4 colores del maíz. Ojo, es muy importante observar, sí. Si ustedes checan que en esta noche no están estos tlaloques. ¿A qué me refiero? A que de día si tú quieres ser un tlaloque, pues sal a la lluvia, a ese espacio que... ¿Por qué no? En la noche debemos de estar tranquilos, descansando, quizá, pero ensoñando también, como nosotros como mazorquitas, si se dan cuenta, están bien tranquilos las mazorquitas, están recibiendo esa fertilidad, ¿sí? Eso es por una parte. La otra parte que nosotros podemos trabajar, mis hermanitos, es trabajar con el aire negro. Y es algo delicado y es algo muy hermoso protegernos al trabajar con este aire negro. Vean ustedes, permíteme, a ver, aquí. Aquí está, miren todos los taloques. A ver si se ve mi cursor. Aquí está el amarillo, el negro, el rojo, el del sur. Pudiéramos verlo como azul oscuro. Y hay un quinto. Es el que está en el centro. Su atavío que tiene es de Mishkoat.
mucho más arriba, mucho más elevado. Sí. Ahora bien, trabajando, trabajando con estas energías, hermanitos, tal vez alguno de ustedes vio el pequeño video que les compartí en el grupo, ah, donde decía, pues que una persona, ¿no? Fue a pedir lluvia, ese relato es de Oaxaca. El creador de contenido es de Oaxaca y por eso conoce mucho las cosas de Oaxaca. Y Oaxaca también es cuna precisamente de estas cosas. Bueno, dice que fue a buscar, ya no había el manantial de agua que había, pues ya no había. Pero ese señor era el dadivoso, el que siempre ayudaba a todos los demás, era respetado, ¿no? En ese pequeño relato que venía en el video. Y dice que subió al cerro buscando ese lugar donde están los manantiales para que abunde el agua nuevamente en la comunidad. Entonces este señor dice que al subir ese cerro se dio cuenta que había como que había gente, ¿no? Entraban y salían en una parte de ese cerro. Y él se metió y cuando se dio cuenta que había un tipo de gente que no eran humanos que estaban trabajando, ¿no? Y entonces él llegó y les dice, oye, pero ¿qué están haciendo? El otro le lo regañó, le dijo, no, no estés paradito y ponte a trabajar. Él creyó por unos minutos que se había metido en ese cerro, pero cuando se salió de ese cerro, ya no encontró su caballo porque su caballo se regresó a su casa, pero cuando llegó al pueblo, le empezaron a decir, oye, es que así llamaba Juan el señor. Dice, oiga, don Juanito, pero ¿dónde estaba? Ya ha pasado un año. ¿Qué? ¿Un año? Pues apenas fueron como unos minutos, como en la mañana fui, ahorita es la tarde, no, pasó un año. Y dice que a los 3 meses falleció. Entonces, ese es el relato que nos compartía en ese grupo. Por eso les decía, los que puedan, por favor, véanlo. Es una primicia del contexto de lo que vamos a hablar, de cómo trabajar con el aire negro. En lo que les voy a compartir es uno es uno de los relatos y que existen esos lugares como portales que hay que conocer en qué momento, a qué hora, qué ceremonia, qué ofrenda hay que llevar para acceder a estos portales. En el caso de Pedro Ocelotzi, y le llamamos como Pili. Este. ¿Qué quiere decir Pili? Así le llamamos. Realmente su nombre es, para nombrarlos a ellos, Xochipili, pero no nomás se le dice Pili. ¿Por qué? Porque es una energía masculina. Entonces está el Pedro Ocelotzi, está otro lugar donde vamos mucho a dejar la ofrenda, creo que una vez les compartí fotos. Está el señor Agustín Soriano con su esposa María Magdalena Enamorante. Tiene su propia leyenda similar al del señor. Ahorita les voy a contar. Está el de Leopoldo Pérez, su mujer Luisa. Está el señor de Andrés Cordero, es de otra comunidad. Son de diferentes comunidades este tipo de leyendas, de lugares sagrados. Está la de Nicolás Jiménez con su esposa. Está aquí de su pueblo, Tlamajalcingo del Río. Sí, el lugar se llama Altepehuehuensi. Y bueno, con respecto a Pedro Celozzi, se dice que este señor precisamente tenía la cualidad de ser un señor que siempre trata de colaborar con todos, siempre trata de apoyar, intenta ser el ejemplo de todos, ¿no?
el ejemplo de todos que debemos de llevarnos bien, que debemos de trabajar, que debemos de fertilizar, que bueno, vivir en armonía con todos y con todo, ¿no? Pero esto sucedió en la época precisamente de la llegada de los invasores, por eso todavía le pusieron Pedro Ocelot, ¿sí? ¿No? Entonces dice que, pues él salía, ¿no? De noche, llevaba su morralito, su aguardientito, su velita, sus flores, y llevaba sus ofrendas a esa montaña, porque él pedía y le daban esa retribución. ¿Cómo? Pues que sembraba maíz, sembraba calabaza y le daban en abundancia, como él decía, las energías, ¿no? Pero llegó un día que, pues ven que cuando llegó la religión católica, esa famosa Santa Inquisición, ¿no? Y todo eso, de hecho pasó en un municipio de aquí de la montaña, dice que pues, lo pusieron, como decimos nosotros coloquialmente, le pusieron el dedo y dijeron, ese Pedro, Pedro Celotzi practica la brujería, va al cerro y le da ofrenda al demonio. Entonces lo empiezan a acusar y todo eso. Y él en ese momento dice, bueno, toda esta gente que está aquí, yo le he ayudado, le he dado trabajo, le he regalado maíz, frijol, calabaza, porque yo cosecho mucho, les doy trabajo, les ayudo, los curo, inclusive él curaba con hierbitas, con plegarias, era huesero, ese chiste que él era el dadivoso, el que ayudaba a todos. Y dijo él, ¿y así me pagan? Ingratos que son ustedes. Así dice la leyenda. Y entonces dice que en ese momento de enojo, ¿verdad? Es como una traición que me están haciendo. En vez de que me protejan y yo les siga ayudando, me acusan, adelante, dijo él. Y con ese trabajo que ya tenía él en la montaña, sabía qué lugares sagrados ir, se fue. Agarró, le dijo a sus hijitos, le dijo a su esposa, ¿saben qué? Vámonos. Esta gente no tardará en llegar y pues meterme a la cárcel y lo único que voy a tener es la muerte. Vámonos, yo no quiero que sufran ustedes, mis hijos. Vámonos. Justo seleccionó en uno de estos días el Tochli, en el Mazar, en el Miquisli, en el Coat, uno de esos tonales. Dice que seleccionó, no se sabe en qué tonal, eso no lo dice. Lo saben los que van a dejar la ofrenda, pero uno de esos cuatro tonales fueron y le habló al dueño de ese lugar, a ese portal. El portal es un manantial de agua. Todavía existe ese manantial de agua, ya no da mucha agua. Y le pidió, le dijo, pues permíteme refugiarme en tu hogar, porque aquí la gente no me agradece. Y le dice el dueño del lugar, oye, pero si tú lo has dado casi todo, tus desvelos, tu trabajo, les has dado todo y así te pagan. Pero denos la oportunidad de vivir aquí, ¿no? El chiste es que se abre ese portal y a través de esa agua se mete. Ya de allá adentro en esa montaña hay vida, ¿no? Él allá llega y sigue trabajando, sigue cosechando y dice que pues adentro de eso como otro lugar, como otro espacio más, pero no puede nuevamente regresar a este portal. Sucede esto y en el transcurso de ese año, dice que era en el mes, precisamente en el mes de marzo, siempre sucede este tipo de cosas en el mes de marzo. Dice que en ese año, marzo, abril, pues la gente normal, ¿no? Pues, se escondió en alguna montaña por eso, por miedo, porque si era brujo y
empezaron ahí a criticarlo más, todos sus cosas, su casa, sus trojes donde guardaba el maíz, pues lo vandalizaron, le robaron todas sus cosas. Pasó eso. Y en ese año no llovió. Eran lluvias escasas, apenas lluviosnitas. En ese año hubo hambruna. No se dio nada de maíz. Ni en los terrenitos de regadío que se había cerca al río, no se dio nada de maíz. Pasó ese año. El siguiente año nuevamente, hambruna. No hay cosecha. En el siguiente año, no hay cosecha. En el siguiente año, no hay cosecha. 4 años. Y entonces el consejo de abuelos dice que se pusieron de acuerdo. Oigan, ¿qué pasó? Vamos a analizar esto porque si no nos unimos, nos vamos a morir de hambre. Y se empezaron a analizar, ¿no? ¿Desde cuándo? Ah, pues cuando vivía con nosotros Pili, Pedro, Celo, sí, pues había abundancia. Inclusive si a mí se me acabó el maíz, le iba yo a pedir maíz y me regalaba. Y desde que se fue, ¿qué creen? Pues ya no hay. Y entonces, dentro de esa gente, pues hay que investigar. ¿A por dónde se fue? Vamos a ir a verlo para que nos ayude. Fíjense, después de que le robaron, lo criticaron, lo acusaron, ahora le van a pedir favor. Dice, pues ni modo, si tenemos que arrodillarnos ante él, pues vamos a buscarlo en la montaña. Empezaron a investigar. Vieron, sí, vimos de noche que se fueron por ese caminito, a ese ser. Pues vamos. Pero dicen los abuelitos, vamos nosotros los ancianos, el consejo de ancianos. Pues preparen chivo, guajolote, pollo y pelas, tamales, nejos, mole. Vamos a llevarle de todo. Tenemos que contentarlos. Un gran garrafón de aguardiente, de mezcal, tenemos que contentarlos. Van a ese lugar y pues siempre hay gente que le decía que le ayudaba también, que le lleva su ayate de flores. No, pues aquí venía mucho él. Me dijo Pedro Celote que aquí mero. Y le llevaron, le llevando la banda de viento, tocaron toda la noche pidiéndole perdón, orando y todo eso. No les hizo caso al primer intento. Pues van en el segundo intento, van en el tercer intento, hasta que uno de los como tipo discípulos de Pedro Celotzi, porque ya le andaba enseñando también a ir a ese lugar. Le dice, no, no es cualquier día, es un día Toshli, Mazar, Mikisli o Kowal. Ah, ¿y cuándo es eso? Ah, pues más o menos me enseñó a mi Pedro Celotzi, así, 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 ¿no? Y bueno, pues era entre los meses, dice, de 21 de marzo, del 21 de marzo al 24 de marzo. Y en de esos días se fueron. Y sucedió, dice que llegan y pues le hablan, se hincan, lloran y le ofrendan. Y entonces, pues los escuchó y pidió permiso con el dueño de ese espacio. Y pues déme permiso de hablar con ellos. Y lo vieron salir de ese lugar. Y les dice, ¿qué quieren? Yo les ayudé en todo. Nadie murió de hambre. Cuando en otros pueblos estaban muriendo, yo siempre les di. Mis trojas de maíz siempre estaban llenos de frijol, de calabaza, de chile, de cebolla, de ajo. Yo les ayudaba en todo. Y así me pagaron, acusándome. Y lo que venía a pedir aquí no era tan solo para mí, era para todo el pueblo, ¿no? Y bueno, para no hacerle largo el cuento a ustedes, dice que les perdonó, les dio, pero cada año me van a traer esta ofrenda y esta ofrenda, esta ofrenda, esta. Y quiero a jóvenes de 13 años que me van a dar una ofrenda.
¿Y qué es esa ofrenda? Lo que tú digas. Esa ofrenda es el líquido vital del sexo masculino. El primer líquido vital que tenga ese niño, ese joven, lo quiero para mí, ¿no? Pues era ir a ese lugar y los jovencitos es masturbarse, es su semen de ellos. Por eso de ahí viene la mitología, el mito que dice, no, es que ahí ahogan a los niños. Entre más ahoguen los niños, más habrá lluvia. Yo esas conjeturas me empecé a armar de acuerdo a lo que ellos, los abuelitos, me vienen contando. Esto a mí me lo cuentan como un cuento. Recuerden que ellos comparten la sabiduría siempre como un cuento, como una leyenda, como una anécdota. He ahí donde nosotros, cuando si vamos a una comunidad que nos empiecen a contar un cuento, tener ese cuidado porque ese cuento no tan solo es un cuento para entretener, es el huevo de Tlatoli. Y es una propuesta de cómo trabajar este aire negro. Recuerden que en el Tonalpoali les decía yo, al momento de nacer, al momento de nacer nos recibe alguien. Y aquí es Tlaloc, sí. Aquí está Tlaloc. Nos recibe y nos entrega como, si se dan cuenta, nos agarra, aquí agarra de sus pompis y lo entrega como fertilizador. Y ese es tan hermoso de los náuter y de los imansi que vamos a ver, ¿sí? A todo esto yo hice estas conjeturas al momento de estar analizando. Les decía yo, a mí no me lo dan escrito esta información, hermanito. Para ello hay que desarrollar mucho la mente, tratar de memorizar todo y estar escuchando ese cuento, ¿sí? Y entonces digo, bueno, empiezo a hacer esas conjeturas, ese cuento, leo Amoshli, digo, estoy conectando con todo esto. ¿Y por qué les cuento este cuento? Yo creo que la gran mayoría de ustedes puede que haya escuchado, y es que esto no es tan solo aquí en la montaña, es en todo México y si no es que en todo el mundo, que hay ciertas cuevas, ciertos lugares como portales que en ciertas fechas, en cierto momento preciso, se abre y tú puedes acceder. Hay una leyenda muy popular que dice, ¿no? Que había ido una señora muy pobre con su hijo, pues no tenían ni qué comer, fueron a leñar, y entonces la señora se da cuenta que ese lugar está abierto y adentro había muchos tesoros. Y al momento de entrar, no sé si era la señora o el niño, no me acuerdo bien la leyenda, dice que le dice el niño, mamá, mira que hay tesoros. Creo que sí, el niño es el que se mete el niño, y pues el niño de ver mucho tesoro, ¿no? Agarra, saca un poco, otra vez va, pero antes de entrar a esa cueva hubo como una voz que le dice, entra, agarra todo lo que puedas, pero en un determinado tiempo, porque si se cierra, se vuelve a abrir este portal hasta el otro año. Y se dice que el niño pues se quedó atrapado ahí, tratando de aguardar lo más que se puede de ese tesoro, y no se dio cuenta que se cerró y la mamá se fue llorando, ¿no? Y hasta el año siguiente, nuevamente la mamá se fue a ese lugar a esperar esa fecha, se abre y el niño sale, le dice, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué estás llorando? Dice, no, pero es que ya te tardaste, se cerró ese lugar. No, se acabó de entrar y ahorita vengo saliendo. Pasaron mínimos segundos. A todo esto, algunos pueblos, y no me lo crean, ahí lo que me he escuchado,
algunos pueblos enteros, al momento de saber que iba a haber este exterminio, entraron en este tipo de portal. Hay una pequeña teoría que se dice, por eso los abuelos, ha habido en algunos lugares, algunos historiadores así lo han manejado, que la población se extingue. Si él no saben si era una epidemia o es una migración, pero se, se extingue. Pero aún así las energías ahí están vivas, ahí están presentes, ¿no? Entonces, esto es el trabajar con las energías. Con este cuento, quiero darle introducción a este trabajo, a este trabajo. Para ello vamos a elaborar, si queremos trabajar, nuestra máscara de Tlaloc, así como esta persona con su máscara de Tlaloc. Trabajar con el aire, con agua, perdón, aquí me faltó con el aire ayeyecat, es convertirse en el fertilizador, al mismo tiempo el manejo de la energía de curar o limpiar las energías que no permiten fertilizar con el sustento en los diferentes ámbitos. ¿A qué me refiero? A limpiar las energías. No sé si leyeron el pequeño escrito que les mandé hoy en la mañana, ¿no? Les decía yo, hay mucha gente que nos manda esa energía negativa. Uh-huh. Envidia, inclusive hay gente que nos va a tener envidia por, por cómo vemos, por cómo enfrentamos la vida, ¿sí? La más frecuente que he escuchado, míralo, anda feliz y contento y tiene un montón de problemas, parece diputado en campaña, anda saludando feliz, porque solamente en campaña, los diputados y los candidatos hasta te abrazan, te apapachan, ¿no? Por eso se parece diputado en campaña. Y hasta por eso te envidian, hasta por el trabajo que tienes. A lo mejor no tenemos mucho dinero, pero pues dicen, ¿cómo le hace que es feliz? Es armonizarse. Y para eso hay que limpiarnos con qué decíamos. Hay dos formas de las que yo conozco y que, perdón, que sí los he aplicado y sí me han dado resultado. El primero, el desahumarse, creo que todos sabemos, ¿no? Abrimos, esto hagan de cuenta son nuestros pies, abrimos y ponemos el popochcomitl aquí. Abrimos los pies y abrimos las manos. Y hacemos este movimiento como si estuviéramos volando. Sí. Y le decimos, abuelito fuego, abuelito yeyecar, límpiame de todas estas energías que no me permiten volar. Permíteme volar en este espacio físico. Permíteme volar en este espacio espiritual, emocional, energético, ¿sí? Y, y nosotros en nuestra mente inmediatamente le programamos, voy a volar, me siento muy ligero, ligera, no permito que estas energías me detengan, no permito que absorban mi energía vital. Se te absorben la energía, hermanito. Porque si yo quiero trabajar en curar a alguien, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a curar a otro? Necesito saber deshacerme de esa energía negativa de los demás, porque créeme que sí nos llega esa energía negativa. Ese es uno. El otro creo que todos lo conocemos, de preferencia con un huevo de guajolota. Bueno, porque el huevo de guajolota, porque es lo que manejaban nuestros abuelos. Y el guajolote, recuerden que es el ego.
Algunos lo hacemos con un huevito de pollo, de gallina. Adelante. ¿Qué hacemos? Desde nuestra coronilla empezamos, pero no tan solo, sí, ya hice con el huevo, ya. No, 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 no. Tengo que programar, como así como en el de Popoch Comic, tengo que hacer esto. Tengo que programarme, tengo que ordenarle a mi cerebro, a mi corazón, a mi estómago, a todas las partes de este cuerpo físico, de este cuerpo emocional, de este cuerpo energético, de este cuerpo espiritual. Ajá. Todas las energías les agradezco que estén en mi cuerpo, pero hay energías que me están absorbiendo mucha energía y yo no los quiero conmigo. Yo necesito energías que me den más energía, no que me absorban energía. Mis guardianes de este Cali, de esta casa, les ordenan a ustedes que no tienen cavidad en este templo, tengan la bondad de entrar en este ser, por favor. Les pedimos con mucho respeto, con mucho amor y con mucho honor. Y empiezo. Todas las energías que alguien me haya mandado, les pido que puedan meterse en este cuerpo, en este nuevo cuerpo. ¿Qué les estamos? Le estamos dando una orden a nuestros guardianes, porque nuestro cuerpo tiene guardianes. ¿Quiénes son? La energía de nuestro año, su regente, su tonal, su imante, su señor del día, su señor de la noche, su veintena, su trecena, su novena y su rumbo cósmico. Esos son nuestros guardianes. Y hay que pedirles que luchen con nosotros. Por eso es importante que sepamos nuestro tonal, hermanitos, ¿no? Cargamos eso y agarramos el huevito. Claro, nosotros aquí en el pueblo todavía se cocina a base de leña, en el fogoncito. Y no les voy a mentir, la hermanita, creo que sí se encuentra con nosotros la hermanita Leti, pues ya nos ha visitado aquí a Ana, perdón, la hermanita Ana López. Nos ha visitado aquí a la casa y sí cocinan todavía aquí a base de leña. Sí tiene su tanquecito ahí de gas con su estufita, pero se utiliza también, no es a base de leña al fogoncito. Lo que hago es, abuelito fuego, te ofrendo estas energías que a mí no me sirven. Hágame el honor de poder purificarlo. Lo metes. Cuando ese huevito está cargado, está súper cargado de energía negativa, explota, explota, los libera, pero ya no regresan a ti. Se van al abuelito fuego. El abuelito fuego los purifica. El abuelito fuego es un purificador. Es una forma. Está la otra forma, ¿no? Que un vaso de vidrio con agua, quebramos el huevito y lo partimos. Lo partimos y es donde vemos, ¿no? Si la clara o la yema se pone oscura, pues sí. O es la yemita amarilla que tiene, ¿no? Se vuelve como muy viscosa, hasta gelatinosa. Claro que teníamos esas energías, ¿sí? Yo les recomiendo cuando ustedes hagan una ceremonia y se sientan muy débiles, no se dejen, hermanitos. Hay que limpiarse, hay que limpiarse. Por mucho que nos protejamos, eso ya se la saben ustedes, dijeron el del video, ya se la saben, ¿no? Hay que protegerse, ¿verdad? Hay que protegerse antes de hacer una ceremonia, siempre hay que protegerse. Nuestra energía es el mejor pago que nosotros damos. ¿Mm? Bueno, entonces, a todo esto tenemos que seguir estos pasos de cuidar nuestra energía, de limpiar nuestra energía. Antes de fertilizar a los demás, también hay que cuidar nuestra energía. Ojo,
hay que tener mucho cuidado, hay que ver, hay que escuchar, oler, palpar. ¿A quién le estamos dando la energía? ¿A quién estamos fertilizando? ¿No? ¿A quién? Sí, ¿a quién estamos fertilizando, hermanitos? Ojo, es muy importante eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante saber a quién le estamos dando la energía. Porque no todos lo van a usar para el bien. ¿Mm? Claro, pues ustedes saben, todo se regresa, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? De que ustedes saben a las personas que van a ayudarle con conocimiento, ¿sí? Eso es importante, porque hay vampiros energéticos, hay vampiros energéticos, o algunos le llaman como larvas energéticas, o sea que te roban, ¿sí? ¿Y quiénes son? Son el miedo, el miedo, la inseguridad, la desidia, la del qué dirán que estoy haciendo esto. Ay, ahora sí de plano soy muy brujo, ¿qué? Y tener cuidado con eso. Eso es por una parte. Está la otra parte. Hay personas, su misma energía te roban esa energía. Por eso hay que protegerse. Mm. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanito. En el transcurso de este trabajo vamos a ir aclarando muchas cosas. Tenemos que irnos. No con esto los quiero espantar. Ah, no, es que no, hermanitos. Yo les digo tal cual, ¿no? Igual yo les puedo decir, ¿saben qué? No, pues no se protejan, no pasa nada. No, yo les hablo con la realidad. Pero para que hagamos esto nosotros, tenemos que cambiar nuestro pensamiento de nosotros mismos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Tenemos que estar seguros que nosotros podremos controlar el aire con agua negra. Ahorita está lloviznando. Aquí en la casa, en el hogar de ustedes también. Está lloviznando. Nos trae muchas cosas y muchos beneficios, pero no todo es beneficio. Esa lloviznita, tú sales de noche, te enferma, te agarra gripa, te agarra tos. Y si alguien prepara algo de esas energías que yo les decía, a través de esa tos, esa enfermedad, te empiezas a enfermarte. Por eso hay que cuidarse en ese aspecto. Debemos de interpretar con el pensamiento anahuaca. ¿A alguien de ustedes quiere interpretar la palabra tlali con el pensamiento anahuac? De lo que hemos estudiado, ¿qué representa la tierra para el pensamiento anahuac? ¿Qué representa el agua? Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Caso Kamati Temastiani, una disculpa por entrar tarde, pero no podía ingresar y después andaba en la calle todavía, disculpen. No se preocupe, hermanita. Apoyacuati, no igual. Sí, em, desde mi percepción, Tlali es la madrecita tierra. Tlali puede ser Tlali puede ser representada por Tlazocteo, por por Centeo, pero también tiene un significado, ¿m? Como la madrecita tierra, la Tonantzin-Tlali, le digo yo, y de hecho así se llama el temazcalito, la gran madre dadora de vida, este, pues
Pues yo también le digo la madre amorosa, la que todo nos da, la que nos da el sustento, la que en vida, yo en un rezo digo, el rezo a la madrecita tierra, la que en vida nos sostiene y en la muerte nos recibe. Y pues no es nada más, como dice usted, para el aprendizaje como hemos aprendido y como nos han enseñado en la escuela, es un sustantivo, pero para nosotros es una energía sagrada, pensando como náhuatl y, y claro, siendo conscientes de que es una gran energía sagrada. Eh, pues eso puedo compartir, dar oportunidad a los demás. Muchas gracias, Mastiani. Lazo Camati. Razocamate Naunitzin. Sí, en efecto es eso. Es nuestra madre proveedora, es nuestra madre amorosa, es nuestra madre que nos enseña a transmutar, a cambiar. Porque la solteo no es la que come la inmundicia, no, es la que transmuta la energía. Por eso cuando nosotros queremos transmutar nuestra energía negativa, es otra parte, cargamos con nuestra mano y abrimos nuestros piecitos. Claro, debemos de ir descalzos a la madrecita tierra, ¿eh? No les va a pasar nada, no se van a enfermar. Al contrario, se van a cargar de energía. Y le decimos, nuestra madrecita tierra, transmuta toda esta energía que me contamina, que contamina este templo sagrado mío, ¿no? Y lo transmutamos y con fuerza unimos nuestras manos, hacemos esto y con fuerza y realmente con esa seguridad de que lo vamos a transmutar la energía. ¿Por qué les puse estos 4 elementos? Porque necesito que aprendamos, que sepamos pensar que somos parte de un todo, que nos quitemos ese pensamiento, hermanitos, de que vemos a nuestro niño que se está revolcando en el lodo, ¿no? Los niños son traviesos. Por eso les decía que debemos de ser como niños, ¿no? Ya se pusieron el lodo y todo. ¿Y qué hacen? Yo he visto muchas mamás. Ay, mijito, te vas a enfermar. ¿Cuántas bacterias hay en la tierra? Y yo les decía, déjelo. Lo que no te mata, te fortalece. En la madrecita tierra es una gran medicina. Muchos se hacen las mascarillas con tierra, muchos se untan la tierra, muchos nos metemos en el lodo. Paso. ¿Por qué? La madrecita tierra te absorbe las energías negativas, te carga la energía. Sí, claro, para el mundo occidental, dice, no, pues bácala en el lodo, ¿no? ¿Cuántas bacterias? Pasa nada. Ah, el agua. El agua es medicina. ¿Se acuerdan de Atlachinoli? Cuando nosotros como humanos, como hombres y mujeres, damos el Atlachinoli. Una pregunta. ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? Nuestro cuerpo produce el Atlachinoli. ¿Saben cuándo? Cuando estamos con nuestra pareja, cuando tenemos esas relaciones sexuales, cuando hacemos el amor, decimos nosotros, nuestro cuerpo eleva su temperatura, el hombre y la mujer, y el hombre eyacula dentro de la mujer proporciona ese óvulo que va a ser fertilizado por el esperma. ¿Por qué Atlachinoli? Porque estamos dando vida, porque estamos dando medicina, pero no uno solo, entre los dos. El temazcalito, ¿cuándo nos duele el Atlachinoli? Con muchos han entrado, creo la gran mayoría hemos entrado en un temazcalito, ¿no? Por eso decimos, en ese temazcalito está el vientre de nuestra madrecita.
Y entran las abuelitas, las piedritas calientes, les echa agüita, se produce un vapor rico y lo que hace que nuestro cuerpo empiece a expulsar, a secretar todas esas toxinas perjudiciales para nuestro templo. Estamos haciendo una limpieza, pero antes de entrar al temazcal nos ahuma con popochcomes, con copal, con tabaco, para limpiarnos de esas energías negativas, de esas energías no tan benéficas, ¿sí? Dicen, no, es que yo creo que te fuiste a meter en un lugar donde hay mucha energía negativa, ¿no, hermanito? A veces en el mismo camino se nos adhieren esas energías. ¿Por qué? Porque se quieren alimentar de nuestra luz, de nuestra energía. Pero por eso hay que purificarse con saumarse. Ya estando dentro del temazcalito, para los que hemos estado, se hacen las 4 puertas. A veces en alguna de las puertas se hace la transmutación de emociones negativas y ahí está el atlachinoli como medicina, ¿sí? Yeyekat, un gran maestro, un gran poeta, un gran mensajero, un gran fertilizador. El aire lleva la semillita a la tierra, lo lleva de aquí hasta allá más lejos a sembrar. Y cuando nosotros nos convertimos en sembradores como Yeyeka, cuando llevamos nuestra palabrita en la mente, sembramos una semillita y seguimos fertilizando. Y debemos de tener esa intención de cállate, di el conocimiento, no. Por eso, por eso yo siempre estoy tratando de regar, de fertilizar esa semillita que yo sembré en su corazón, en su pensamiento, en sus emociones. ¿Cómo? Pues en las mañanas tratando de mandarle una información, mandarle algún pensamiento. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy mandando esa agüita, esa luz para que ustedes sigan alimentándose, para que ustedes puedan florecer, ¿sí? Kletch, el fuego. El fueguito es un transmutador, es un abuelo muy antiguo, por eso también nuestros abuelos le llamaban el huehueteo, la energía más antigua, la energía sabia, ¿verdad? Primigenia. Bueno, y no es por nada, chéqueme aquí donde encontramos a Kiawich. Miren, aquí está Kiawich. La lluvia está enfrente de quién. No está dentro de Tezcatlipoca, no está dentro de nosotros, está afuera. Va fertilizando nuestro camino y nosotros ahí vamos detrás de él. Vean, aquí está Kiawit, ¿no? Va fertilizando, porque si nosotros fertilizamos nuestro camino, nuestro sendero, podremos, podremos ir cosechando flores. Ah, pero queremos cosechar flores sin sembrar, sin regarlos. ¿Dónde? ¿No? Y si se dan cuenta, Atl está aquí. Nuestro pensamiento debe de fluir. Somos guerreros con nuestro Chimali, defendiendo nuestro Tezcatlipoca, luchando contra ese que no nos permite ver nuestro espejo de obsidiana. ¿Sí? Este somos nosotros. Para entender esto de trabajar con el agua con aire negro, tenemos que tenemos que empezar a trabajar este camino. Y algunos ejercicios que podemos hacer y ejercicios de iniciación como fertilizador del aire negro y busca del lugar de trabajo. Hermanos, es muy importante esta parte. Es interesante este trabajo, pero no tan solo con el aire negro, con el aire amarillo, con el aire rojo, con el aire azul y con el aire color violeta o morado, que algunos le llaman, el de Mishkobar. Uh-huh.
Entonces, el primero es abrir la mente, hermanitos. Tener una mentalidad muy abierta. Y quizá a veces esto, ¿qué es? Ah, y a veces es muy lamentable que a pesar de todo lo que estudiamos, a pesar de todo lo que nosotros aprendemos, compartimos, sigamos dominados, sigamos pensando como nos han enseñado. Debemos de liberar ese en nuestra mente. No lo debemos de esclavizar con conocimiento que nos han dado. ¿Y qué es ese conocimiento esclavizador? De la religión, de la escuela, de todo lo que nos enseña las redes sociales, de todo lo que nos enseña, sobre todo la televisión. Las redes sociales hay de todo, ¿eh? Ahí encontramos de todo. El espíritu hace una percepción e intuición. Hay que abrir nuestro espíritu para poder percibir, intuir. Es uno de los... La intuición, hasta los animalitos intuyen, ¿eh? Lo tiene más desarrollada la intuición, la percepción, para salirnos del mundo domesticado por grupos de interés, por los intereses de todos los grupos que existen. No son uno, son muchos grupos que prefieren mantenernos a nosotros sumidos en nuestra ignorancia, que se alimentan de nuestras emociones negativas, que se alimenta de nuestra ignorancia y es más fácil dominar. Prepararse para la nueva información. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones para la nueva información. Hay mucha información nueva, hermanitos. Dentro de los libros de Castaneda, hay mucha información incrustada en forma de claves. Cuando nosotros podamos abrir este pensamiento, vamos a entender muchas cosas que están incrustadas en las palabras, entre las frases, entre los enunciados, lo que realmente nos quiere decir en ese libro. Entre los libros de Jacobo Greenberg, hay muchas cosas que entre letras ahí están. Ahí están incrustados en códigos, pero ahí están. De todo el libro podemos encontrar 3, 4 códigos que si lo sabemos interpretar, lo sabemos asimilar, nos liberará de un pensamiento que nos domina. ¿Sí? La fertilidad incluye los diferentes ámbitos de la vida. Yo creo que ahí ya se sabe, ¿no? Ya hemos dicho. Fertilizar es en todos los ámbitos. Tenemos que pedir, hermanito. Si nosotros estamos dando una ofrenda, hay que pedir. Voy al cerro, voy a la montaña, voy a la cueva, voy al río, voy a la playa. Pues voy a pedir, ¿qué? Sabiduría, sustento emocional, sustento intelectual, sustento alimenticio, fortaleza. Una fortaleza que tengamos, fortaleza férrea, ¿sí? Y nos podemos alimentar de energía. Hay mucha energía. ¿En qué? En los alimentos vivos. ¿Y qué son los alimentos vivos? Las plantitas. Por ejemplo, el cilantro, los pápalos, ahorita en tiempo de lluvias, los rábanos, las zanahorias, el mismo nopal crudo. Sí. Tenemos que la salud, a veces es importante, ¿no? Es importante cuidar nuestra salud,
Pero la salud empieza desde una salud mental, ¿sí? A veces queremos de estar muy sanos, pero en nuestra mente no estamos tan sanos. ¿A qué me refiero? Me refiero que a veces, a través de nuestra mentalidad, nos enfermamos a nosotros mismos. Nos autosaboteamos como ese colo, como ese alacrán, ¿sí? A lo mejor ahorita estoy bien contento, estoy feliz, emocionado. Y de un momento a otro, yo mismo programo mis emociones negativas. Para qué te emocionas tanto? Igual y no te va a resultar. Mejor no te emociones, no te hagas ilusiones. ¿Se dan cuenta? Me estoy autosaboteando. Pero cuando lleguen esos pensamientos, decir, a ver, tranquilo, yo sé quién soy y no quiero que me contamines con esta energía negativa. Darle la orden, tomar esa hacha de justicia para nosotros. Medicina, yo les decía mucho, la medicina. Pensemos en que somos medicina. Pensemos en cómo seríamos medicina para los demás. Abundancia. Nosotros somos muy abundantes, pero tenemos que decirle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, al ambiente, nosotros tenemos mucha abundancia. Porque también funciona si digo, qué pobre soy, no tengo nada, estoy enfermo, tengo miedo, nadie me va a ayudar, aunque pida ayuda, no me van a ayudar. Esa parte. Esa parte necesitamos nosotros fortalecer. Por eso son ejercicios que debemos de hacer. Buscar espacios para pedir y ofrendar a los rumbos cósmicos. Manitos, es necesario. Es necesario, lo hicimos con el ejercicio del tercer círculo que decíamos, busca tu espacio sagrado, ¿no? Hasta hicimos un amochli, si se acuerda, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en ese lugar? ¿Qué es lo que se ofrenda en ese lugar? ¿Para qué? Para que ese amochli podamos dejarle a alguien más. Ya, pues es este lugar, aquí tú puedes hacer esto y esto, y dejamos eso. Es muy importante. No, pues es que aquí donde vivo es ciudad, un parque, nuestro propio jardincito si tenemos. Inclusive en la banquetita a lo mejor está un arbolito. Pues ese arbolito puede ser ese lugar sagrado, ¿no? De quizá no necesitamos ir al Cerro de la Estrella o allá en la cueva, en los manantiales de Chalma, Estado de México, de Amecameca, hay un espacio muy sagrado, ¿no? El chiste que son como 4 lugares. Cerro de la Estrella, el otro cerro no me acuerdo, pero en el lugar en el que vivimos nosotros podemos encontrar eso, se los aseguro. Somos energía sagrada y sabemos identificar esas energías y esos lugares. Ceremonias y ofrendas para pedir la fertilidad integral. Tenemos que ir haciendo nuestras ceremonias, ¿sí? Tenemos que ir a visitar a Tepeyolot. ¿Se acuerdan cómo pedir permiso para entrar a Tepeyolot? ¿Y cómo pedir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo protegerse? Hay que ir, hermanitos, ¿sí? Tenemos que ir buscando. Y esto ya les había dado, pero nuevamente les dejo de tarea. Nos dejamos de tarea porque también lo tengo que hacer. Las partes del cuerpo a ejercitar. El estómago. El estómago es tan importante como es el lugar transmutador y purificador, como el que selecciona lo que realmente necesita nuestro cuerpo y lo que no necesita. Ahora, el trabajo que vamos a hacer es hablar de nuestro estómago. Estómago, no todo lo que te doy es benéfico, pero absorbe lo que a mí me va a servir. Te doy esa orden. Te pido que absorbas
solo lo necesario. Así aprenderemos tú y yo. Yo también meteré solo lo bueno aquí, solo lo bueno aquí, solo lo bueno en mis pulmones, los pulmones. Ayúdame a disfrutar esta respiración. Ayúdame a que yo pueda sentir a través del olfato, que pueda detectar las energías a través del olor y que tú seas mi maestro para seleccionar lo bueno que pueda entrar en mis pulmones, mis riñones, mi hígado, que purifiquen los líquidos, que en mi cuerpo yo le daré el líquido necesario para que me puedan filtrar todo, puedan seleccionar lo que tenga que quedar. Mi ombligo, mi querido ombliguito, tú que me alimentaste cuando estaba dentro de mi madre, protégeme, que no entren energías negativas en el momento que alguien me quiera hacer daño. Si se acuerdan ustedes, les decía, cuando nosotros estamos en una gran ceremonia, miren, nuestro cuerpo es muy perceptivo. Hay que ponerle atención. Inmediatamente a veces sentimos como que, a veces hasta con la mirada, la gente, aunque te esté sonriendo, pero tú sientes esa mirada, sientes esa energía que está emanando, que te está enviando. Agarren sus manos, pónganlo aquí en su ombligo y díganle a sus guardianes, estoy protegido, protéjame. Inclusive discretamente pasan un poquito de saliva y le untan aunque sea encima de su ropita. O por lo general nos sentamos y alguien está haciendo una ceremonia, está sahumando, ¿no? En las ceremonias vemos alguien está sahumando, está limpiando, están curando. No pongan sus pies así abiertos, pónganlos así, crúcenlos. Y ya, al cruzar sus piecitos sentaditos, están protegiéndose de esas malas vibras, de esas malas energías. Ujú. ¿Sí? La parte sexual, ¿sí? Antes, antes de que nosotros hagamos, esta es una práctica y se sigue practicando, se practicaba y se sigue practicando. Esta energía sexual se ofrendaba tanto como la mujer y como el hombre. La mujer es a través de qué? Aquí lo anoté, creo, o no está. Ah, no, creo que no lo anoté. Para, para hacer una comunión con Chalchihuitlicue, puede ser con Chalchihuitlicue, con la madre tierra, con el viento, con el fuego. Los hombres ofrendan su semen. Las mujeres ofrendan en su etapa, en la etapa de la menstruación, que es cuando se desprende el óvulo y no ha sido fertilizado. Esa sangre, esa vida, se le entrega a Chalchihuitlic, ¿sí? Por eso de ahí el mito de que, híjole, pues, entre más niños ahogaran en ese lugar, era más la abundancia que les daban en lluvia. Esa es una parte. Y eso se ha usado esta parte de ofrendar. Es tu energía vital. Como hombre, tu semen es la energía vital que tienes. Entonces, se ofrendaba eso. Y actualmente, si queremos hacer una comunión, como ofrenda podemos dar eso a la madrecita Chalchihuitlic. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos de pedidores de lluvia, dimos una gota de sangre a nuestra madre? Tenemos nuestra jicarita, en esta jicarita le dimos una gota de sangre, o dos, tres, las que quisiéramos, de preferencia cuatro, por los cuatro rumbos, y le entregamos y le damos a Chalchihuitl.
¿no? Es esa parte energética. Por eso los abuelitos, nosotros como hombres llega a una edad que nuestra parte sexual, ya nuestro cuerpo ya no produce mucho esa parte seminal, pero sí hay una etapa a cierto tiempo, sí tenemos ese semen y es lo que se ofrenda, que es lo más valioso. Ahora hay otra práctica que realmente, dicen algunos, es mágica. No, es enfoque de energía. Puede ser con la pareja o puede ser uno solo, ¿no? Al momento del éxtasis, de la eyaculación, de ese éxtasis, de ese término, en ese momento nos mentalizamos qué es lo que realmente deseamos. Y yo digo, quiero conectarme con las energías para poder trabajar con la lluvia, con el agua, con las energías. Y ofrendo esto y ofrendamos esa energía, pero con todo nuestro ser. Hagamos, si ustedes lo quieren hacer también, en el río, porque estamos trabajando con Chalchihuitlico y con Tlaloc. No es magia negra, no, de ninguna manera. Es una comunión. ¿Por qué? Ese tiene una similitud. Los que tenemos de una u otra forma, nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, de las hermanitas, cuando empezamos a tener intimidad, empezamos a conocernos mejor, físicamente, emocionalmente. Empezamos a tener una conexión mucho más intensa. Y cuando nosotros nos pueden nos volvemos muy, ¿cómo les puedo decir esta parte? La palabra, tenemos mucho más conexión con la pareja, estamos entre adultos. Cuando la mujer está con la menstruación, y a veces, como caballeros, no, pues hay que hacerlo, hay que tener relaciones. No, pues que estoy en mis días. La sangre de la mujer, cuando tienes esas relaciones, te atrapa más, te adhiere más y te vuelves más, no tanto como adicto a ella, sino que haces una comunión mucho más fuerte con ella, con la mujer. Eso es esa parte que nosotros debemos de entender, que no tan solo lo podemos hacer con la mujer, sino que con las energías, porque nos estamos entregando nosotros a esa energía y por consecuencia la energía se adhiere también a nosotros, ¿sí? Por eso les decía antes de iniciar la clase, es necesario abrir esa mentalidad, es necesario ver con otra perspectiva. Si ustedes están en sus posibilidades, háganlo, inténtenlo. No podrá, no juzguemos y decimos, es que no funciona. No, intentémoslo, pero hagámoslo muy conscientes, muy enfocados a lo que realmente queremos, a lo que realmente anhelamos. No tan solo a ver qué se siente, a ver qué pasa. No, porque este no es un juego, hermano. Nuestro cuerpo es sagrado, nuestra energía vital es sagrada y no es para jugar, es para potencializar y es para tener una mayor percepción, un mayor entendimiento cómo funciona todo esto. A esto nos lleva a un solo objetivo, a ser autosustentables espiritualmente, emocionalmente
físicamente. Todo eso energéticamente, ser autosustentables. Y cuando nos volvemos autosustentables, nada ni nadie nos podrá vencer. Seremos y haremos lo que realmente queremos hacer. ¿Sí? Pues hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y sigamos trabajando este camino. No es fácil, claro, pero tampoco es imposible. No sé si alguien quisiera compartir algo o pues de mi parte sería todo, hermanitos. ¿No? ¿Nada? ¿O ya los hice dormir? No, no se duerman. Bueno, mis hermanitos, a mí me dio mucho gusto compartirles esto y pues intentemos, hagamos esa revolución aquí en nuestra mente. Sé que a veces nos va a taladrar muy duro y nos va a hacer mucho ruido, pero créanme, es, es necesario, dice el Padre en la misa, es justo y necesario que nos liberemos de estas ataduras que por mucho tiempo nos han sometido. Y es uno de mis principales compromisos de que esto llegue a más gente. ¿Ah? Bueno, hermanitos, si no hubiera nada, muchísimas gracias, la Socamática Noche Noyolo, porque nos acompañaron el día de hoy. Y La nos vemos Socamática. mañana. La Socamática. Mañana, La Socamati, Sebastiani. mañana veremos 5 La energías. La Cinco Socamati, energías. maestro. Muitas que A todos. Qué buenas que maestro. Muitas que no nece. Cuídense, descansen en sueño. Hay quien soñar. Nos vemos en mi clampa. La polla vueltita Las- más buenas noches. La Poyahualti, Nagnitsi Ramón, Matimo se ubican. Ahí está la coca.